Hola amigos, soy Jackie Torres de mi página Primero Ámate. Hoy vamos a hablar de la poetisa recluida, Emily Dickinson. Considerada como una de las mejores poetisas de la literatura norteamericana del siglo XIX, la vida y la obra de Emily Dickinson fueron misteriosas y extrañas. Solamente 5 de sus poemas fueron publicados en vida, la mayoría de forma anónima. El resto, más de 800 poemas, fueron encontrados tras su muerte, en su casa, donde había permanecido recluida los últimos años de su vida. El aislamiento voluntario sigue siendo a día de hoy un misterio para los estudiosos de la escritura. Un amor imposible o una enfermedad mental. Son muchas las suposiciones que rodean la vida privada de una de las escritoras más excepcionales de la literatura universal. Emily Elizabeth Dickinson nació el 10 de diciembre de 1830 en Amherst, Massachusetts. Su padre, Edward Dickinson, ejercía como juez y era representante de la Cámara de Diputados de Massachusetts. Su madre, Emily Norcross, estuvo postrada los últimos años de su vida y tanto Emily como su hermana pequeña, Lavinia, tuvieron que hacerse cargo de ella. Ambas tenían un hermano mayor, William. Aunque de su infancia se tienen pocos datos, sabemos que Emily creció en un ambiente profundamente puritano y que en algún momento decidió que quería estudiar, algo poco común entre las jovencitas de su círculo. El corazón pide placer primero, luego excusa del dolor, luego los pequeños detalles que matan el dolor, luego irse a dormir y luego, si tiene que ser, el deseo de su inquisidor, el privilegio de morir. En 1840, cuando Emily tenía 10 años, fue inscrita por sus padres en la Academia de Amherst, un centro educativo masculino que 2 años antes había abierto sus puertas por primera vez a las niñas. La pequeña aprovechó aquella oportunidad única. Historia, literatura, matemáticas, lenguas clásicas, todo lo que estuvo a su alcance fue estudiado por Emily, con mayor o menor dificultad y superando la exigencia que ella misma se autoimponía y las deficiencias de salud que sufría. 7 años después, abandonaba el centro y el hogar familiar para ingresar en el seminario para señoritas Mary Lyon de Mount Holyoke, donde además recibió formación religiosa. Su estancia en el seminario fue breve, pues pocos meses después enfermó y tuvo que volver a casa. Emily no volvería a estudiar nunca más en un centro educativo. Desde muy pequeña, Emily dio rienda suelta a su creatividad en forma de versos, poesías y más poesías que dejaban leer a muy pocas personas escogidas. Algunas de ellas, como la también escritora Helen Hunt Jackson o su editor Thomas Niles, intentaron una y otra vez sin éxito que Emily aceptara publicar sus poemas. Ella se negó, de modo que Helen solamente consiguió que Emily aceptara publicar un poema en una antología, pero sin que apareciera su nombre. Los otros 4 poemas que se publicaron en vida de la escritora aparecieron en un diario local
también anónimamente y puede que sin el consentimiento de la autora. Hay una languidez de la vida, más inminente que la pena, es sucesora de la pena cuando el alma ha sufrido todo lo que puede. Parecía que Emily solamente quería tener una vida tranquila, alejada del seguro éxito que le hubiera supuesto la publicación de su obra. Desde que abandonara el seminario, la joven vivió en el hogar familiar cuidando de sus padres y llevando una existencia austera, hasta que algo sucedió en su vida y Emily se recluyó para siempre. En 1861, cuando apenas había alcanzado la treintena, Emily Dickinson empezó a reducir sus salidas y a limitar las visitas en casa y a vestir solamente de blanco. Pocos meses después, ya nadie la vio. Su extraña fobia a los demás y a salir de casa la llevaron a recluirse en su habitación los últimos 15 años de su vida. Emily fallecía el 15 de mayo de 1886, después de años de sufrimiento causado por el mal de Bright, al haber permanecido tanto tiempo inactiva. La personalidad de Emily Dickinson continúa siendo a día de hoy un misterio para los apasionados de su obra. Existen dos grandes misterios. El primero, no querer publicar nada de lo que escribía y siempre creyendo que sus versos no eran dignos de ser compartidos con el público. El segundo, porque se recluyó de por vida sin una razón aparente. Poco tiempo después de su muerte, su hermana Lavinia descubrió en la habitación en la que había vivido Emily los últimos años, ni más ni menos, que 40 volúmenes que parecían haber sido encuadernados por la propia escritora. Aquellas joyas habían escondido en el silencio de sus páginas más de 800 poemas que el mundo pudo disfrutar cuando Emily ya no estaba. Poemas, la mayoría de los cuales recogían versos de amor, de un amor secreto que, según algunos estudiosos, podría haber sido la causa de su extraño aislamiento del mundo. En mi dedo tenía una sortija. La brisa entre los árboles cerraba. El día estaba azul, cálido, bello, y me quedé dormida sobre la suave hierba. Al despertar, miré sobresaltada mi mano pura en aquella tarde clara. La sortija entre mis dedos ya no estaba. Cuánto poseo ahora en este mundo es solo un recuerdo de color dorado. Dos son los hombres que podrían haber roto el corazón de la poetisa. Algunos afirman que fue un amor de juventud que su padre prohibió tajantemente, mientras que otros aseguran que fueron los sentimientos hacia un pastor protestante casado los que rompieron el corazón de Emily. Los más osados apuntan a una relación más allá de la familia con su cuñada, Susan Huntington, una de las pocas personas que tuvo acceso a la obra de Emily en vida. Pero solamente ella, la gran Emily Dickinson, supo la verdad. Lo más importante, sin embargo, fue el regalo excepcional que regaló al mundo de la literatura y a los amantes de la poesía. Te invito a que investigues más sobre la vida de esta mujer excepcional, creativa, apasionada, pero con una excentricidad que hasta hoy uno se pregunta qué fue lo que llevó que se reclutara en su cuarto los últimos años de su vida.
tomado del blog de Sandra Ferrer Valero. Nos vemos en nuestro próximo relato de historias que inspiran. Hasta pronto, amigos. Los invito a que me sigan en mis redes.